nos estamos creyendo el mito de que cuando el Bitcoin tiene un retroceso, de que cuando las criptomonedas alternativas comienzan a tener números rojos y números grandes rojos, entonces tenemos que aguantar, tenemos que asumir grandes pérdidas, y eso nos está llevando a que nuestras cuentas se vean reducidas de una manera muy fuerte. No sé de dónde viene esa creencia de que cuando hay sangre en el mercado, entonces debemos de cerrar los ojos, cruzar los dedos y pedirle al santo de nuestra devoción que el mercado vuelva y se recupere, cuando existe la posibilidad de que podemos cortar pérdidas. Y es que eso es algo muy difícil de asumir, el hecho de tener que ver que el mercado se viene en nuestra contra y cerrar una posición, así sea con un stop pequeño. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de que las pérdidas son algo malo, de que las pérdidas son inasumibles, entonces decidimos aguantar retrocesos de un 8, de un 10%, y podemos ver cómo nuestra cuenta, a medida que el Bitcoin desciende y a medida que las otras criptomonedas descienden, nuestro capital total empieza a verse reducido en un 30, un 40, un 60%. Y tenemos que volver a trabajar duro para volver a hacer subir esas cuentas, pero nosotros podemos tener una alternativa y minimizar esas pérdidas. Estamos aquí con la criptomoneda EOS, una criptomoneda que esta mañana dio un profit pequeño, dio una oportunidad de entrada pequeña. Nos estaba formando un triángulo en temporalidad de 1 hora y teníamos ese triángulo marcado. Anoche el Bitcoin retrocedió y llevó muchas de las criptomonedas hacia el piso. Vemos por ejemplo por acá, en este punto aproximadamente, que el Bitcoin no afectó tanto a EOS, pero a otras criptomonedas como por ejemplo SEAL le afectó de una manera grande. Y entonces, ¿cuál es la costumbre que nosotros tenemos cuando el Bitcoin retrocede? Simplemente esperar a ver qué pasa. Tenemos por aquí a SEAL, aproximadamente en este punto que comenzó el retroceso del Bitcoin. Veíamos que SEAL estaba oscilando entre estos niveles. Entonces nosotros estamos en una posición aquí en SEAL, habíamos hecho una compra en un soporte y estábamos obteniendo beneficios. Cuando SEAL llegó a esta resistencia y comenzó a bajar, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sacamos el paraguas y cortamos pérdidas. Y si estamos positivos, simplemente cortar en terreno positivo y esperar qué hace el mercado, cómo se comporta el mercado. Entonces una persona que simplemente se dedica a aguantar, a ver hasta dónde lo puede llevar el mercado, se viene esa avalancha de sangre, empieza a correr su stop. Incluso hay personas que no tienen stop y empiezan a asumir pérdidas grandes. Por ejemplo, SEAL retrocedió un 7%. Ocurre con muchas criptomonedas que ellas retroceden. Vamos a ver si por ejemplo entramos desde aquí, desde arriba, cuánto retrocedió SEAL, que esto hubiera podido ser como una ruptura de un triángulo en este nivel, una ruptura de esa resistencia. Miren cómo retrocede SEAL a este punto. Retrocede un 10%. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos 100 o 1000 dólares en una operación? Que tenemos que aguantar que el precio retroceda. Si por ejemplo tenemos 1000 dólares, esperar a que el precio retroceda 100 dólares y aguantar esa posición, dejar esos 1000 dólares ahí prácticamente quietos, viendo que existen otras posibilidades, otras criptomonedas que nos pueden dar oportunidades. Entonces nos quedamos aquí con menos 100 dólares y tal vez esta moneda en algún momento se recupere, pero no se sabe cuánto tiempo tarda en volver a llegar a este punto de entrada.
Otras veces esas criptomonedas ya les sale volumen, siguen bajando y nuestra pérdida va a seguir incrementándose. Entonces ya no vamos a tener los mismos 1000 con los que arrancamos en este punto, sino que ya vamos a tener 700, 600, 500. Y esas son las cosas, esas son las prácticas que están quemando cuentas. Hay que tener muy en claro que cuando nosotros vamos a hacer scalping, que son entradas por porcentajes cortos, con objetivos cortos, no podemos convertir una operación de scalping en intradía. No podemos convertir una operación de scalping en swing. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo hice una entrada aquí, debo colocar un stop acorde al objetivo que yo estoy planteando. Si yo por ejemplo vengo por un 6%, voy a colocar mi stop en un 3%, un 2%. Pero no voy a esperar a que si estoy haciendo scalping, voy a aguantar un stop de un 8, un 10, un 15%. ¿Por qué? Porque una operación de scalping es de minutos, de pocos minutos. Y ya cuando una operación de scalping se convierte, la aguantamos horas y aguantamos un retroceso bastante amplio, ya deja de ser scalping. Entonces eso he notado mucho en algunos compañeros, que ellos entran en una moneda, aguantan esos negativos, son capaces de aguantar un 10, un 12%, un negativo, pero cuando la moneda se recupera o cuando la moneda hace un rompimiento, toman solamente un 1%, un 2%, pero estaban esperando aguantarse un 6, un 7% negativo. Entonces, cuando hacemos ese tipo de prácticas, eso nos va destruyendo la cuenta poco a poco. Ahora bien, que cuando el Bitcoin baja no hay oportunidades, que cuando corre sangre en el mercado no hay oportunidades. Por eso es muy importante aprender a determinar el contexto del mercado, aprender a leer las velas, aprender a tener un plan, una estrategia. Si pasa esto, yo hago esto. Si el mercado se desploma, yo hago tal cosa. Si el mercado llega a un punto y comienza a retroceder, a recuperarse, yo hago tal cosa. Entonces, en el caso de SIL, por ejemplo, nosotros tenemos por aquí trazada una media de 200 periodos y es una estrategia que yo utilizo mucho. Y es esperar a que el precio, a que haya bastante sangre en el mercado, el precio comience a estabilizarse, comienzo a mirar la profundidad del mercado y empiezo a detectar ciertos tipos de movimientos. Y esos movimientos, cuando hay un retroceso fuerte, dan buenos beneficios. Por ejemplo, aquí tenemos media de 200 periodos acercándose también a este soporte. Viene el precio bajando, rebota. Eso lo llamo yo una entrada kamikaze. El precio viene, toca la media 200, trata de pasarlo un poquito. Listo, se hace una entrada, se coloca el stop bien ajustado y listo, vamos por un objetivo pequeño. Hay que tener en cuenta que esos objetivos deben de ser pequeños y debemos de ir corriendo el stop a medida que el precio vaya avanzando. ¿Por qué? Porque, como digo, es una entrada kamikaze. Puede llegar el precio aquí y seguir derecho. Y si nosotros no tenemos un stop definido, nos vamos con unas pérdidas grandes. Entonces son tipos de entradas que uno puede hacer. Son tipos de entradas muy arriesgadas donde no podemos comprometer mucho dinero. Y principalmente tenemos que haber practicado ese tipo de estrategias, haber llevado todo esto a la práctica y buscar y basarse en los posibles escenarios y plantear hipótesis que nos puedan llegar a decir qué hacer en el caso de que retroceda, qué hacer en el caso de que rompa, qué hacer en el caso de que las criptomonedas se devuelvan, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a estar improvisando, porque cuando entramos al mercado y estamos improvisando, de seguro vamos a tener pérdidas. Esta fue una operación que nos compartió un compañero del staff de CryptoLab. Él entró en esta criptomoneda cuando el Bitcoin y las demás altcoins se venían para el piso.
Él encontró unos patrones claros en esta criptomoneda y se llevó aproximadamente un 10, un 15%. Mi más sincera felicitación. Aquí tuvo un 10% aproximadamente. Él nos compartió esta operación. Estaba concentrado a ver qué criptomoneda daba un buen movimiento. Listo. Lo único que hizo fue ejecutar su plan y maximizar ganancias. Mientras, por otro lado, el mercado caía. La gente se lamentaba. Esto no es lo mío. Yo no sirvo para esto. Otras personas están teniendo beneficios, están aprovechando los movimientos del mercado, están aprovechando las grandes oportunidades. Aquí la clave no es que tengas mucho dinero y lo vayas a multiplicar haciendo trading. Aquí la clave es que tengas un conocimiento, que tengas unas bases, que estés preparado para encontrar oportunidades, para administrar esas oportunidades, para administrar tu capital. Y eso es lo que te va a llevar a la consistencia. No es la cantidad de dinero que tengas, no es que porque tengas el mejor computador del mundo vas a hacer trading y vas a sacar mucho dinero. No por el hecho de que estés pagando las señales más caras del mercado vas a tener grandes beneficios. La clave está en tu conocimiento y en qué hagas con ese conocimiento. Volviendo a EOS, entonces ¿qué pasó con EOS esta mañana? EOS nos venía manifestando que tenía intención de subir. ¿Por qué? En este soporte se convirtió en un soporte fuerte. Llega el precio, rebota en este punto, vuelve y rebota en este punto. Y estos son oportunidades perfectas para hacer entradas. ¿Por qué? Porque el precio no es capaz de superar estos mínimos. Entonces nosotros procedemos a hacer scalping acá. Estas oportunidades a veces se dan a la madrugada, se dan bien entrada la noche, otras veces se dan a las 3, 4 de la tarde. Entonces por eso es bueno que nosotros tengamos páginas donde vamos a estar monitoreando todos esos movimientos. Una de las páginas que yo más uso, es prácticamente mi herramienta de trabajo preferida, es CryptoLab Web. Esta página tiene un visor donde podemos colocar 6 criptomonedas diferentes e ir haciéndole monitoreo a 6 criptomonedas al mismo tiempo. Entonces nosotros podemos tener esta gráfica con las criptomonedas, en el otro podemos tener el exchange y podemos trabajar de una manera muy eficiente. También podemos apoyarnos en el bot de CryptoLab. Este bot nos va diciendo qué monedas tienen incremento de volumen, qué monedas tienen incremento de precio. Podemos apalancarnos en la información que este bot nos está dando constantemente. Entonces lo único que tenemos que hacer es fijar nuestra mirada en aquellas criptomonedas que tengan potencial. Entonces volviendo aquí a EOS, vemos como el precio rebota en estos niveles y se convierte esto como en una especie de rango. El precio el precio de EOS cuando Bitcoin comienza a descender aproximadamente digamos que hasta ahora, a las 17, que no le afectó tanto, rebota en un soporte intermedio. Aquí había rebotado, por aquí había servido de resistencia y aquí vuelve y rebota. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Empezamos a fijarnos en este tipo de patrones. ¿Qué pasó aquí? Rebotó en este soporte intermedio. Hacemos la entrada. Listo. Vamos por un pequeño porcentaje, 2.5%. Ajustamos el stop. Que la ganancia sea mayor que la pérdida. Listo. Ya estamos fuera. Se encuentra con la medida 200. ¿Qué pasa con la medida 200? La rompe con bastante fuerza en la madrugada. Y entonces ¿qué encontramos aquí? Que eso se convierte en una resistencia importante. ¿Por qué? Porque el precio tocó o estuvo cerca de ese nivel y esto se convirtió en una resistencia importante. Cuando el precio rompe con fuerza, esto fue a las 3 de la mañana, con bastante volumen, hubo un incremento aquí de precio, incremento de interés de transacciones, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que el precio retrocede, vuelve de nuevo ¿a dónde? A este nivel, que era una resistencia y una zona de congestión.
¿qué hacemos nosotros? Simplemente esperamos a que el precio llegue a esos niveles, que son niveles aproximados, no son niveles exactos. Entonces alistamos nuestra orden de compra y la dejamos por aquí cerquita. Ya sabiendo aquí en la gráfica que el precio viene a esta zona de alta probabilidad, a esta zona donde confluyen muchos traders y saben que aquí puede llegar a pasar algo, nos enfocamos en la profundidad del mercado y empezamos a ver cómo las compras absorben esas ventas que vienen con fuerza, ¿sí? Vámonos para 15 minutos. Esa intención compradora absorbe. El precio no es capaz de superar este soporte, no es capaz de seguir para abajo, sino que al contrario, se detiene aquí, en esta franjita verde. ¿Qué hacemos nosotros? Una entrada kamikaze, por acá por estos niveles, 18.6, 18.5. ¿Qué esperamos? Que el precio llegue, haga su etapa 4, luego se queda un poquito lateral, haga una pausa, etapa 1 y luego etapa 2. Beneficio aproximado 2, 3, 4%. Este le sacó un 3.5% haciendo una entrada kamikaze. También podemos hacer entradas conservadoras, no tenemos necesidad de arriesgarnos tanto por acá, porque cuando nosotros hacemos este tipo de entradas corremos el riesgo de que el precio siga bajando, pero esto es lo bonito del trading, nosotros podemos fijar cuál va a ser nuestro stop, dónde nos vamos a salir, sabemos cuál es el riesgo, sabemos cuánto de capital vamos a colocar en esta operación para ver si esa probabilidad se expresa a nuestro favor. Entonces, una entrada menos arriesgada. Esperamos a que el precio complete el ciclo bajista, luego se estabilice y esperamos una confirmación. Precio rebota, rebota, rebota. Podemos hacer una entrada aquí. Entrada con confirmación menos arriesgada. ¿Cuánto en este punto? 2.7, 2.5, 2%. ¿Sí? Mientras otras criptomonedas están cayendo, mientras otros traders están atrapados por aquí con un menos 6, menos 8, menos 10%, menos 5%. Obviamente, aclaro, si son scalper, porque hay traders que son intraday y hay traders que son swing, y ellos aguantan posiciones y aguantan retrocesos por mucho tiempo, porque su plan, su estrategia les dice que este retroceso que hizo ahora sea un pequeño retroceso dentro de ese amplio movimiento que va a dar el mercado en 4, en 5, en 6 meses. Hay traders que vienen haciendo hold desde enero, pero saben que el precio se les puede venir en contra un 10, un 15, un 20%. Y su plan es salir en diciembre, su plan es salir en octubre o dentro de 2 años. Eso es otro tipo de trader, aquel que aguanta posiciones grandes. Pero si vamos a hacer scalping, si estamos haciendo intradía, no nos podemos dar el lujo de ver que nuestra cuenta se devuelve un 20%. Se retrocede, está número rojo 20%. Casualmente cuando nosotros hacemos scalping y aguantamos una posición con una pérdida muy grande, las pérdidas si las aguantamos, los retrocesos fuertes los aguantamos, 5, 8%. Pero ¿qué pasa cuando el mercado vuelve y se recupera? Cuando lleva un 1%, cerramos porque nos da inseguridad. Nos da miedo que tal vez el precio vuelva y se retroceda. Entonces nuestro ratio está siendo irrespetado, nuestra ganancia está siendo menor a lo que estamos dispuestos a perder. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, aquí tuvimos una ganancia de un 2%. Otra operación que nos compartieron en el canal de Telegram, una chica vio una información interesante. Por aquí vamos a trazar la resistencia. El precio coincidía una resistencia con la media de 200 periodos. Nosotros simplemente esperamos el momento adecuado. Hacemos entrada en la ruptura de esta media 200, el precio sube, aproximadamente fue un 3,5-4%, ajustamos nuestro stop
y listo, aprovechamos esta subida. Muchas veces las emociones, la codicia nos traicionan, vemos que las velas están comenzando a subir y pensamos que ellas van a seguir subiendo hasta el infinito. Por eso es muy importante nosotros ajustar el stop, ir maximizando esas ganancias, ir asegurando esas ganancias, ¿sí? Porque a veces decimos, no, si esta moneda explota, nos puede dar un 10, un 20, un 30%, pero tenemos que ser realistas. Miren lo que pasa después. El Bitcoin arrastra con todas las criptomonedas. Hacemos nuestra entrada en este punto. Nos salimos con el beneficio. Listo. Volvemos a esperar otra oportunidad. Pero miren después lo que pasa. Estas ganancias que llevamos aquí, si nosotros no cerramos nuestra operación, nos deja en cero o en el peor de los casos, nos deja con un 4% negativo o nos puede dejar atrapados. El precio de esta DNT en este momento está por aquí, que eso nos significaría un negativo de un 2%. Si nosotros no sabemos tomar beneficios a tiempo, si nosotros no sabemos salirnos de una operación a tiempo, si nosotros no sabemos gestionar, si nosotros no sabemos interpretar el precio, el contexto del mercado, nos vamos a quedar atrapados, vamos a tener que asumir pérdidas, vamos a desaprovechar esas oportunidades que se nos están dando en el mercado. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, esta criptomoneda es un claro ejemplo de que el mercado es cíclico, de que el mercado tiene subidas, tiene bajadas, tiene momentos en que se queda lateral, tiene momentos en que vuelve y explota, ¿sí? Entonces nosotros debemos de ser como esos surfistas que se montan en la ola indicada y saben en qué momento de la ola se van a bajar, en qué momento salirse con ganancias, en qué momento asumir una pérdida, pero que sea una pérdida corta. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar a diario. Eso es lo que nosotros debemos de concentrarnos, aprender, tomar las estrategias de otros traders que tengan resultados que sean consistentes, buscar esos puntos donde nosotros digamos, bueno, me voy a aprender esta estrategia, lo que él hace. Debemos trabajar en nosotros mismos, debemos de trabajar en un plan, en una estrategia. Debemos saber en qué momento, cuando las criptomonedas están retrocediendo, salirnos. Y debemos de guardar la calma en el caso de que nosotros estemos haciendo operaciones de largo plazo, para cuando veamos un retroceso, no desesperarnos, vender a pérdida y tener que esa misma pérdida trabajar el doble o el triple para volver a recuperarla. Entonces aquí te dejo esa reflexión. Practica mucho, estudia mucho. Utiliza, por ejemplo, si aún no tienes capital, utiliza la herramienta Bar Replay de TradingView, que te permite hacer entradas, te permite ver el mercado, cómo se ha comportado. Vamos a colocar un ejemplo por acá. Esta es la herramienta de Bar Replay, hay un video que habla sobre ella. Y esta herramienta, sin que tengas capital, te permite colocar, por ejemplo, una flechita donde harías una entrada. Vamos a darle play por acá. Si quieres saber más sobre esta herramienta, hay un video que explica más a detalle cómo se utiliza. Entonces tú lo único que vas a hacer es, bueno, si yo voy a hacer mi entrada en algún punto, coloco la flecha donde haría la salida, miro a ver cuánto me gané de aquí a aquí y listo. No te cuesta nada. ¿Dónde coloco yo mi stop? En este punto. Listo. El mercado va avanzando. Yo voy testeando. Voy haciendo el recap del comportamiento del precio y voy mirando esos patrones claros. Esos patrones donde yo hubiera podido entrar, donde yo hubiera podido salir. Te concentras en esta práctica, te concentras en estudiar estrategias. Y ya cuando tengas la consistencia, cuando tengas un bloque de operaciones de 50 o de 100 o 200 operaciones y tengas más ganancia que pérdida, mete un poco de dinero en un exchange. No hagas todo lo contrario. Tenemos la costumbre de que vemos a nuestro vecino, nuestro amigo ganando en criptomonedas
vamos y hipotecamos la casa, vendemos el carro, metemos nuestro dinero en un exchange y ya cuando tenemos una operación negativa empezamos a preguntar qué hago, dónde me salgo, qué opinan de esto. No, primero tenemos que practicar, tenemos que ser consistentes en la práctica y luego, después de eso, ahí sí metamos dinero en este tipo de plataformas, en este tipo de mercados. Porque ¿qué es lo que nos mata a nosotros? ¿Qué es lo que no nos deja progresar? El afán de volvernos millonarios sin tener conocimiento. Nos vemos en una próxima ocasión. Un saludo, hasta pronto.